Dicen que algunas verdades no destruyen, aniquilan. Y esa tarde, cuando Luciana abrió el sobrecolor marfil que encontró debajo de su puerta, no sabía que estaba sosteniendo la dinamita exacta que volaría en pedazos su vida entera. No tenía remitente, no tenía sello, no tenía nada, excepto su nombre escrito con la misma letra que ella había amado desde que tenía 18 años. La letra de Mateo. El hombre que desapareció sin explicación. El hombre que le juró amor eterno, y luego se esfumó como un cobarde. Luciana tembló. No quería abrirlo. No quería regresar a ese pasado que había intentado enterrar con trabajo, silencios y noches en las que lloró hasta quedarse dormida. Pero lo hizo. Deslizó un dedo por el borde del sobre y sintió como algo en su pecho se rompía antes siquiera de leer una sola palabra. Cuando sacó la hoja doblada en 4, cayó al suelo una pequeña flor seca. La misma flor que Mateo solía poner en su cuaderno cuando escribía canciones para ella. Una flor insignificante para cualquiera, pero para Luciana era el recuerdo de la época más pura y brillante de su vida. Respiró hondo. Y empezó a leer. Luciana, sé que no merezco que leas esto. Sé que llego demasiado tarde, pero necesito que sepas la verdad. No desaparecí porque dejé de amarte. Desaparecí porque me obligaron. Y porque trataba de protegerte de algo que tú nunca debiste conocer. Luciana cerró los ojos. Un nudo enorme se formó en su garganta. ¿Protegerla? ¿De qué? Mateo nunca había sido misterioso. Siempre fue transparente, impulsivo, intenso, pero jamás un mentiroso. O eso creía. La carta continuaba con tinta corrida, como si él hubiera llorado mientras la escribía. Fui un cobarde, sí, pero también fui una víctima. No sabes quiénes son ellos. No sabes lo que hicieron. Y sé que esta confesión tal vez llegue demasiado tarde, pero no puedo seguir guardando silencio. No después de lo que descubrí. Luciana se obligó a seguir leyendo a pesar del temblor en sus manos. Habían pasado 3 años desde que Mateo la abandonó sin una explicación. 3 años en los que ella creyó que él simplemente la había dejado de amar. Pero esa carta, esa maldita carta, estaba abriendo un abismo nuevo. La traición no fue mía, Luciana. Fue de alguien que tú conoces, alguien muy cercano a ti. El corazón de Luciana se detuvo por un segundo. Miró alrededor de su departamento como si esperara que la verdad saliera de algún rincón oscuro. ¿Quién? ¿Qué persona cercana a ella podría tener algo que ver con Mateo? Entonces, como una sombra que se cuela por una ventana a medianoche, un nombre se formó en su mente. Un nombre que la hizo sentir náuseas. No, no podía ser. Era imposible. Jamás, jamás pensaría que esa persona sería capaz de algo así. La carta seguía. No pongas tu vida en riesgo buscando más respuestas. Y por favor, perdóname. Aunque sé que no merezco tu perdón. Luciana apretó la hoja con tanta fuerza que la arrugó. Un dolor caliente subió desde su pecho hasta sus ojos, quemándola por dentro. ¿Perdonarte? Susurró. ¿Después de 3 años de silencio? ¿Después de dejarme destruida? Pero lo que más la atormentaba no era la despedida, sino la advertencia. Ese no pongas tu vida en riesgo. ¿Qué demonios había hecho Mateo? ¿En qué se había metido? ¿Y quién era esa persona cercana que supuestamente lo había traicionado, y a ella también? Luciana se pasó las manos por el rostro. Sentía el corazón disparado, la piel helada y la cabeza llena de suposiciones que la estaban enloqueciendo. Entonces vio algo que antes no había notado. En la parte final de la carta, escondida casi como un segundo secreto, había una postdata. Una dirección. Un lugar donde Mateo la citaba. Solo decía: si todavía quieres la verdad, ven mañana a las 6 de la tarde. Luciana tragó saliva. Mañana. A esa hora. En esa dirección. Una parte de ella quería lanzar la carta al fuego y seguir con su vida. Pero otra parte, la parte herida, la parte que nunca dejó de amar, la parte que necesitaba respuestas para poder respirar otra vez, sabía que no podría ignorarlo. Tenía que ir. Y fue justo en ese momento,
con la carta aún entre los dedos, que escuchó un golpe suave en su puerta. Un golpe que la hizo congelarse, porque cuando abrió, no había nadie. Solo otra flor seca en el suelo, de la misma clase que Mateo solía dejarle. Luciana sintió el estómago caer. Algo no estaba bien. Algo no encajaba. Y aunque todavía no lo sabía, acababa de entrar en una verdad mucho más oscura que una simple despedida. Luciana pasó la noche en vela. La carta reposaba sobre su mesa como un monstruo silencioso, respirando cada vez que ella intentaba ignorarlo. Cada palabra escrita por Mateo se le repetía una y otra vez en la cabeza, como un eco maldito. La traición fue de alguien cercano a ti. No pongas tu vida en riesgo. Ven mañana a las 6 de la tarde. La inquietud era tan fuerte que le impedía mantenerse quieta. Caminaba de un lado a otro en su departamento, tratando de unir piezas que no encajaban. Pero había un detalle que la tenía atormentada más que todos. ¿Quién la había traicionado? ¿Quién había sido capaz de arruinar su historia con Mateo? A las 3 de la madrugada, cuando ya no soportó más, tomó su teléfono y buscó un nombre que su corazón le rogaba ignorar. Valeria. Su mejor amiga desde la preparatoria. La persona más cercana a su relación con Mateo. La única que estuvo cerca de ellos el día en que él desapareció. Luciana no quería sospechar de ella. Pero las coincidencias estaban comenzando a apestar. Abrió su conversación. Los últimos mensajes eran inocentes, demasiado inocentes. Valeria preguntando cuándo se verían, enviando memes, haciendo comentarios triviales. Nada extraño. Nada que encendiera alarmas. Hasta que Luciana encontró algo que la hizo detenerse. Una foto. Una selfie de Valeria enviada hacía 3 días, con la misma flor seca prendida en su cabello. La misma flor que Mateo había usado por años. El estómago de Luciana se cerró como un puño. Esa flor no era común. Mateo la recogía de un árbol que crecía solo en un parque específico donde siempre se encontraban. No había forma de que fuera una coincidencia. Un presentimiento oscuro cayó sobre Luciana como una tormenta que apenas está empezando. No, no puede ser ella, susurró, pero su propia voz sonaba insegura. A la mañana siguiente, Luciana se obligó a actuar como si nada pasara. Fue a trabajar. Atendió llamadas. Sonrió aunque no tenía fuerzas. Pero fue suficiente para que su jefe, el señor Carranza, la mirara con preocupación. ¿Todo bien, Luciana? Estás pálida. No dormí bien, nada más. Era mentira. ¿Pero qué podía decir? Recibí una carta de mi ex desaparecido y creo que alguien me traicionó. No. Nadie la creería. Cuando dieron las 5:30 de la tarde, su cuerpo entero estaba tenso. Tomó un taxi rumbo a la dirección escrita al final de la carta. Era un barrio antiguo, donde las luces tardaban en encenderse y los edificios parecían murmurar historias viejas. La dirección señalaba una casa abandonada, cubierta de grafitis, con ventanas rotas y un portón de metal oxidado. Aquí no hay nada, señorita, dijo el taxista mirando por el retrovisor. ¿Segura que quiere quedarse? Luciana tragó saliva. La casa parecía vomitar peligro. Pero dentro de ella había una ansiedad aún más grande que el miedo, la necesidad de saber la verdad. Sí, aquí está bien. El taxi se fue y la dejó sola frente al portón. El viento soplaba frío, y las hojas secas se arremolinaban a sus pies mientras ella empujaba la reja con esfuerzo. Se quejó, crujió, y se abrió. Luciana entró. El interior estaba oscuro, silencioso, lleno de polvo. Pero había huellas frescas en el suelo. Alguien había estado allí recientemente. Mateo, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estás aquí? No hubo respuesta. Avanzó despacio, con el corazón golpeando fuerte. Entonces lo vio. Un sobre igual al anterior, colocado en el centro de una mesa vieja. Tenía su nombre. Y justo debajo, otra flor seca. Luciana sintió que las piernas le temblaban. Tomó el sobre y lo abrió sin pensarlo. La carta era corta esta vez. No pude esperarte.
Me siguieron. No sé cuánto tiempo tengo, pero debes saber algo antes de que se pierda todo. Luciana sintió que la sangre se le helaba. La persona que te traicionó fue quien te dijo que yo no era bueno para ti, quien te convenció de que dudara de mí, quien manipuló todo para separarnos. La mano de Luciana tembló mientras avanzaba por las líneas temblorosas de la escritura. Esa persona estuvo contigo todo este tiempo, fingiendo ser tu amiga. El mundo se le vino abajo. El piso pareció moverse bajo sus pies. Valeria. Tenía que ser Valeria. No había nadie más. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia tan profunda que le quemaba por dentro. ¿Qué hiciste, Valeria? Susurró con la voz rota. Quiso seguir leyendo, pero escuchó un ruido afuera. Un golpe seco. Un paso. Otro. Alguien estaba entrando a la casa. Luciana guardó la carta en su bolsa y retrocedió, con el corazón desbocado, intentando encontrar una salida. Pero una sombra cruzó el marco de la puerta, haciéndola contener la respiración. Una voz familiar la llamó. Luciana, sabía que vendrías. Y ahí estaba ella. Valeria. Sonriente. Tranquila. Como si no hubiera ningún pecado escondido bajo esa mirada. Luciana dio un paso atrás. La traición tenía rostro. Y acababa de entrar. Luciana sintió que el aire se quedaba atrapado en su pecho. Valeria estaba ahí, en medio de la puerta, bloqueando la salida como si siempre hubiera pertenecido a ese escenario lúgubre. Tenía los brazos cruzados, los labios pintados en un rojo impecable y la mirada demasiado calmada para lo que estaba ocurriendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luciana, tragando un nudo de angustia. Valeria sonrió, una sonrisa lenta, casi cariñosa, pero que escondía algo afilado. Deberías preguntarte qué estás haciendo tú aquí. Este lugar no es seguro, para nadie. Luciana retrocedió instintivamente. Las sombras de la casa parecían crecer alrededor de ambas, como si se alimentaran de la tensión que llenaba el aire. Yo vine porque no pudo terminar. No quería delatar que había leído una carta. No quería mostrar vulnerabilidad. Porque Mateo te citó, terminó Valeria por ella, inclinando la cabeza. Ya sabía. Luciana sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Cómo lo sabes? Valeria avanzó un paso. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos tenían un brillo extraño. Porque Mateo siempre fue un idiota predecible. Y tú siempre fuiste fácil de manipular. El golpe emocional fue tan brusco que Luciana sintió que le faltaba el aire. La traición tomó forma, color y sonido en esa casa abandonada. ¿Qué estás diciendo, Valeria? ¿Qué hiciste? Pero Valeria no respondió de inmediato. Caminó por la habitación, tocando la mesa, las paredes, como si ese lugar hubiera sido parte de su historia siempre. Mateo era un problema, dijo finalmente, con un tono frío. Un problema que tú insistías en mantener cerca. Te estaba desviando de todo lo que realmente importaba. Luciana negó con fuerza. ¿Arruinar mi relación te parecía lo correcto? ¿A eso le llamas importante? Valeria dejó escapar una risa suave. Luciana, por favor. Esa relación te iba a destruir. Él era un desastre. No tenía futuro, no tenía estabilidad. Te iba a arrastrar con él. Yo lo amaba, gritó Luciana, incapaz de contener el dolor. ¿Quién te crees para decidir qué era bueno para mí? La sonrisa de Valeria se desvaneció. Una sombra cruzó su rostro. Y por un instante, algo parecido a celos, oscuros, envenenados, brilló en sus ojos. Yo te cuidé más que él, susurró Valeria. Yo estuve contigo cuando él desapareció, cuando lloraste por meses, cuando dejaste de comer. Él no. Yo sí. Luciana sintió la sangre hervirle en las venas. ¿Y cómo quieres que te agradezca? ¿Destruiste lo más importante que tenía y esperas un aplauso? Valeria se encogió de hombros. No lo destruí. Solo lo corregí. Luciana sintió náuseas. Suéltalo de una vez, dijo ella, con la voz quebrada. ¿Qué hiciste con Mateo?
Valeria la miró fijamente. El silencio se alargó. Y luego, con la misma calma con la que se habla del clima, dijo: Mateo no debía estar contigo. Y tampoco debía estar aquí, pero no te preocupes, ya no es un problema. Luciana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso?, preguntó, retrocediendo hasta chocar con la pared. Valeria dio un paso más cerca. Su voz bajó a un susurro. Significa que no deberías buscarlo. Que lo dejes ir. Que olvides todo esto, antes de que sea demasiado tarde. Luciana apretó los dientes. Las lágrimas ya no eran de tristeza, eran de indignación, de rabia, de repulsión. Tú sabías dónde estaba Mateo, dijo Luciana, sintiendo como su voz recuperaba fuerza. Tú sabías y no me dijiste nada. Valeria suspiró como quien lidia con una niña caprichosa. Sabía más de lo que tú podrías manejar. Yo intenté protegerte, Luciana. Pero tú, no entiendes. Luciana dio un paso hacia adelante, dejando atrás el miedo, dejando que algo más grande dentro de ella empezara a despertar. ¿Protegerme? Me mentiste durante 3 años. Su voz era un quiebre y un grito al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo odias tanto? ¿Por qué me escondiste la verdad? Valeria cerró los ojos un segundo, como conteniendo algo. Cuando los abrió, su mirada ya no tenía ningún rastro de cariño. Porque no soportaba verte elegir a alguien que no te merecía, dijo lentamente. Porque tú y yo éramos todo lo que necesitábamos, hasta que él llegó. Y te robó de mí. Luciana sintió el corazón detenerse. Una comprensión dolorosa cayó sobre ella como una piedra. ¿Todo esto lo hiciste porque estaba celosa? Susurró. Valeria no lo negó. Solo sostuvo su mirada con un brillo perturbador. Tu amor era mío, Luciana, dijo, con una voz tan suave como enferma. Mío. Y Mateo lo arruinó. Luciana sintió que algo dentro de ella se quebraba y, al mismo tiempo, nacía algo más fuerte, un fuego, una resistencia, una furia que no sabía que poseía. No tienes idea del daño que hiciste, dijo Luciana, firme por primera vez. Pero vas a decirme dónde está Mateo. Ahora. El silencio se volvió insoportable. Valeria la miró, sonrió, y negó con la cabeza. No puedo. Y no voy a hacerlo. Luciana apretó los puños. El dolor ya no la paralizaba. Ahora la impulsaba. Y en ese momento, supo que se acabó la inocencia. Se acabó la ingenuidad. Se acabó el miedo. Iba a encontrar la verdad. Con o sin Valeria. Y aunque le costara el corazón entero, Luciana no sabía en qué momento dejó de temblar. Quizá fue después de escuchar la confesión venenosa de Valeria. Quizá fue cuando sus ojos, por fin, comprendieron que algo estaba podrido desde hacía años. O quizá fue cuando, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón ya no quería sobrevivir, quería luchar. Valeria seguía de pie frente a ella, con esa expresión ensombrecida que revelaba más de lo que quería admitir. Posesividad, celos, descontrol disfrazado de cariño. Luciana, dijo Valeria, avanzando un paso, como si todavía creyera que podía acercarse sin que eso rompiera todo. Te juro que hice lo mejor para ti. No, interrumpió Luciana, levantando una mano, firme. Lo mejor para mí habría sido la verdad. No tus decisiones enfermizas. Valeria frunció el ceño, como si la palabra enfermizas le hubiera dolido. Pero no retrocedió. No hables así. Tú no entiendes cómo funcionaba todo. Mateo estaba metido en cosas peligrosas. Yo solo evité que te arrastrara. Lo hice por tu bien. Luciana respiró profundo. Una calma extraña cayó sobre ella, como la quietud antes de un huracán. ¿Qué cosas peligrosas?, preguntó. Valeria apretó los labios. No te sirve de nada saberlo. ¿Y saber dónde está Mateo? ¿Eso tampoco me sirve? Valeria guardó silencio. Un silencio espeso, como si cada palabra que no decía la estuviera traicionando. Luciana sintió que era ahora o nunca. Dime dónde está, insistió, esta vez con voz firme,
sin titubeos. Dímelo, Valeria. O juro que yo misma encontraré la forma de descubrirlo. Valeria la miró con una mezcla extraña de dolor y furia. No te voy a dejar destruirte por él otra vez. ¿Dejarme? Luciana soltó una risa amarga. ¿Después de lo que hiciste? Valeria, tú no decides nada más por mí. Nunca más. Las palabras sonaron definitivas. Y por primera vez, Valeria lo notó. Su mirada cambió. Algo se quebró en su interior. No sabes con quién te estás metiendo, Luciana, dijo ella en voz baja. No sabes lo que esto puede costarte. Si Mateo está en peligro, yo también lo estoy, respondió Luciana, dando un paso al frente. Y tú has estado jugando a medias tintas. Ya no más. La tensión creció tanto que parecía llenar el aire como un humo denso. Valeria cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, ya no era la misma amiga, la misma confidente de años. Ahora había en ella un borde filoso. Te advertí, susurró. Sin previo aviso, Valeria intentó sujetar a Luciana del brazo. Pero Luciana se movió antes de que la tocara. Retrocedió unos pasos, manteniendo la distancia. No me vuelvas a tocar, dijo con una firmeza que incluso a ella le sorprendió. Valeria apretó los dientes. Una furia silenciosa vibraba en su postura. Luciana, no hagas esto difícil, dijo, su voz temblando apenas. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Quieres lo mejor? Luciana la miró a los ojos, con una claridad nueva, casi dolorosa. Entonces empieza por decirme la verdad. Valeria abrió la boca, pero algo afuera, un ruido seco, algo metálico, las hizo voltear al mismo tiempo. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué fue eso? Susurró. Valeria no respondió. Pero su expresión, lo dijo todo. Luciana dio un paso hacia atrás, su instinto gritándole que saliera de esa casa, que algo no estaba bien, que había más sombras involucradas de las que podía ver. La voz de Valeria, esta vez casi un ruego, la alcanzó. Luciana, vámonos. Ahora. Pero Luciana no confiaba en ella. No podía. Primero dime dónde está Mateo, insistió. Dímelo. Valeria respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto que la desgarraba por dentro. Mateo, empezó a decir, pero antes de completar la frase, la puerta trasera de la casa se azotó, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Luciana sintió su corazón detenerse. Valeria palideció. Ya es tarde, dijo ella con horror. Nos encontraron. ¿Quiénes? Preguntó Luciana, con el pecho encogido. Valeria la tomó del brazo esta vez con fuerza, ya sin máscaras, ya sin calma. Los que estaban detrás de todo esto. Los que hicieron que Mateo desapareciera. Los que no quieren que sepas la verdad. Luciana sintió las piernas aflojarse. ¿Mateo, sigue vivo? Preguntó en un susurro. Valeria cerró los ojos. Sí, pero si no nos vamos ahora, ninguna de las dos vivirá para verlo. La casa crujió. Pasos comenzaron a escucharse. Luciana sintió que el mundo se estrechaba, que las sombras tomaban forma, que su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Y fue entonces cuando lo decidió. O recuperaba la verdad, o moriría intentándolo. Tomó un respiro profundo, arrancó su brazo del agarre de Valeria, y con la voz firme, dijo: No me iré sin respuestas. Las sombras se acercaban. La tensión se hacía insoportable. Luciana ya no era la mujer rota del principio. Algo dentro de ella, algo fuerte, feroz, decidido, había despertado. Y no iba a volver a apagarse. El sonido de los pasos se volvió más claro. Firmes. Lentos. Ametrallando el silencio podrido de la casa. Luciana sintió cada golpe retumbarle en el pecho, pero no retrocedió. No esta vez. Valeria, en cambio, estaba pálida como si hubiera visto un fantasma. Luciana, por favor, susurró, casi implorando. No tienes idea de lo que estás provocando. Justamente por eso necesito saberlo, respondió ella, con la respiración acelerada pero firme.
Los pasos se detuvieron. Justo detrás de la puerta que conducía al pasillo más oscuro de la casa. Un silencio espeso cayó entre ellas. Valeria tragó saliva y habló con urgencia. Si no nos vamos ahora, te juro que no saldremos vivas de aquí. Luciana la miró fijamente. Ya no veía a su amiga. Ya no veía a la persona que la acompañó toda la vida. Veía a alguien que había mentido, manipulado y ocultado algo tan grave que ahora las estaba alcanzando. ¿Qué hiciste, Valeria? ¿Qué tan metida estás? Preguntó Luciana, con la voz rota pero firme. Valeria no respondió. Solo desvió la mirada, y ese gesto lo dijo todo. El aire se rompió cuando la puerta del pasillo se abrió lentamente, con un chirrido que heló los huesos de Luciana. Una figura apareció en la penumbra, alta, robusta, con un abrigo oscuro y el rostro parcialmente cubierto por una capucha. «Hora de irnos», dijo la voz grave del hombre, dirigiéndose a Valeria. Luciana sintió el corazón saltarle. ¿Quién era él? ¿Un secuaz? ¿Un vigilante? ¿Alguien del pasado de Mateo? Valeria dio un paso al frente. No ahora. Ella ya sabe demasiado. El hombre la miró por un segundo, luego dirigió sus ojos a Luciana, y esa mirada la atravesó como un cuchillo. Pero no dijo nada. Luciana dio un paso hacia atrás, su cuerpo clamando por correr. Sin embargo, su mente gritó algo distinto. Aguanta. Aprende. Observa. No cedas. ¿Quién eres?, preguntó ella, intentando mantener la voz estable. El hombre se acercó un poco, sin prisa. Alguien que te advirtió hace 3 años que te alejaras, dijo él. Luciana se congeló. ¿De qué estás hablando? El hombre soltó una risa baja, sin emoción. Si Mateo no te dijo todo, yo no pienso hacerlo. La rabia le quemó el pecho. ¿Dónde está él?, exigió Luciana. Valeria interfirió como un latido desesperado. No digas nada. Ella no puede saberlo. Pero el hombre no parecía dispuesto a obedecerla tan fácilmente. El asunto ya se salió de control, Valeria, dijo él. Esto debió terminar hace años. Tú fuiste quien lo complicó todo. Luciana observó cómo la mandíbula de Valeria temblaba. Por primera vez, parecía asustada no por ella, sino por lo que el hombre pudiera confesar. Luciana aprovechó la fisura. Dime dónde está, insistió. ¿Está vivo? ¿Lo tienen ustedes? El hombre suspiró, como cansado. Vivo, por ahora. La palabra ahora se clavó en el pecho de Luciana como un golpe seco. Las piernas casi le fallan. Pero no cedió. Quiero verlo, dijo con fuerza. Quiero verlo. El hombre la miró como quien observa a un cachorro intentando enfrentarse a un lobo. No es tan simple. Entonces Valeria habló, su voz quebrándose por primera vez. Si la llevas contigo, todo se va a arruinar. Ella no lo resistiría. Luciana sintió un ardor en el pecho. ¿Resistir qué? ¿Qué me ocultas?, preguntó, y su voz subió sin querer. ¿Qué hicieron con Mateo? Las palabras resonaron en las paredes vacías de la casa. Valeria se llevó las manos al rostro, como si estuviera a punto de gritar, pero el hombre fue más rápido. Mateo se metió con la gente equivocada, dijo. Y tú te volviste un riesgo cuando él decidió esconderse en lugar de cumplir con lo que debía. ¿Cumplir qué?, preguntó Luciana, desconcertada. Antes de que el hombre respondiera, un ruido sordo sonó afuera. Un carro frenó con violencia. Una puerta se azotó. El rostro del hombre cambió. Se tensó. Ya nos alcanzaron, murmuró. Valeria palideció. No, no pueden estar aquí. Te dije que no vinieran. Cállate, ordenó él, mirando a la puerta principal. Luciana sintió el pulso golpearle en las sienes. ¿Más gente? ¿Quiénes eran? ¿Los enemigos de Mateo? ¿O los aliados? El hombre se volvió hacia Luciana, sus ojos oscuros cargados de una decisión rápida. Si te quedas aquí, mueres, dijo, directo. Entonces llévame con Mateo, respondió ella sin dudar un segundo. Valeria se interpuso. No, no puedes llevarla. Se acabó el tiempo,
gruñó el hombre. Ella viene con nosotros. Valeria temblaba, entre furiosa y aterrada. No entiendes, dijo, acercándose al hombre. Si la llevas, él va a saber que fui yo. Me va a odiar. Luciana la miró con horror. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de claridad. Ese era el miedo de Valeria. Ese era su infierno personal. No perder a Luciana. Perder a Mateo. Tú sabías que él estaba vivo, susurró Luciana, sintiendo que la traición se volvía aún más grande. Sabías todo, y me lo ocultaste durante años. Valeria tembló. Las lágrimas finalmente aparecieron. Era por tu bien. Luciana, por tu bien. El hombre interrumpió el drama levantando un arma que hasta ese momento no había mostrado. Luciana sintió el corazón detenerse. No tenemos más tiempo, dijo él con tono cortante. Vámonos. Ahora. Luciana tragó saliva. Miró la puerta por donde los nuevos pasos empezaban a acercarse. Miró a Valeria, rota, llorando por la verdad que ya no podía sostener. Y miró al hombre que le ofrecía, aunque fuera por motivos desconocidos, una mínima posibilidad de llegar a Mateo. El miedo seguía ahí. Pero la decisión era más grande. Está bien, respondió Luciana. Me voy con ustedes. Valeria gritó. No. Pero ya era tarde. El hombre la tomó del brazo, la empujó suavemente hacia la salida trasera, y juntos comenzaron a huir entre las sombras de la casa vieja. Luciana no sabía hacia dónde iba. No sabía quién era ese hombre. No sabía qué encontraría. Pero en su pecho ardiendo, una sola certeza se imponía. Vaya la verdad lo que vaya, ya no iba a detenerse. Iba a llegar hasta Mateo, aunque la oscuridad se tragara todo lo demás. El hombre jaló a Luciana por el pasillo oscuro, moviéndose con una rapidez que contrastaba brutalmente con su tamaño. Luciana tropezaba, respiraba con dificultad, pero no se soltaba. No ahora. Detrás de ellos, la puerta principal de la casa explotó con un estruendo que hizo vibrar las paredes. «¡Corre!», ordenó él. Luciana apretó los dientes y corrió. El aire olía a humedad, a óxido, a peligro latente. Sus pasos resonaban como un eco frenético, mientras voces desconocidas se filtraban por la casa con furia. No pueden escapar. Revísenlo todo. El hombre empujó una salida lateral, una puerta a medio podrir que daba a un callejón estrecho. La luz mortecina de una farola alumbró sus rostros solo un segundo. Luciana podía sentir que el peligro aún respiraba demasiado cerca. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, sin aliento. Gente con la que Mateo nunca debió meterse, respondió el hombre, sin dejar de correr. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?, soltó ella con rabia. El hombre no respondió. Solo aumentó el paso. El callejón los llevó a una calle sin pavimento. Un auto negro estaba estacionado ahí, con el motor encendido. Había 2 hombres dentro. Luciana se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, susurró, sintiendo que cada músculo le gritaba que no se subiera. El hombre la miró con frialdad. Tu única oportunidad de llegar viva a Mateo. Eso la golpeó. Era cierto. Era su única vía, aunque el riesgo la envolviera como un nudo corredizo. Súbete, insistió él. Luciana tragó saliva y se metió al asiento trasero. El hombre entró a su lado, mientras otro, desde el frente, volteó ligeramente. ¿Es ella?, preguntó. Sí, respondió el que la había traído. La novia. Luciana sintió un escalofrío por todo el cuerpo. El auto arrancó con violencia, dejando atrás la casa vieja y las voces que los perseguían. Durante varios minutos, nadie habló. El único sonido era el motor acelerando, cortando el viento de la noche. Luciana intentó controlar su respiración. Intentó pensar en algo, pero todo estaba inundado de imágenes. Valeria llorando, el hombre armado, los pasos, la carta, la dirección, las flores secas. Y entonces, finalmente, preguntó, ¿Mateo está vivo? El hombre a su lado la miró. Sus ojos no tenían compasión, pero tampoco mentira. Sí.
Pero no está bien. Luciana sintió un golpe en el estómago. ¿Qué le hicieron? Lo que le hacen a cualquiera que rompe un trato, respondió uno de los hombres del frente. ¿Qué trato?, insistió Luciana. Hubo un silencio incómodo. El conductor la observó por el retrovisor. ¿De verdad no te dijo nada? Luciana negó con la cabeza. Él desapareció de un día para otro. Y ahora recibo cartas, advertencias, amenazas. Necesito saber la verdad. El hombre a su lado respiró hondo. Mateo trabajaba para gente peligrosa, dijo finalmente. Y un día decidió que ya no quería seguir. Se enamoró, y eso lo hizo débil. Luciana sintió el corazón apretar. ¿Débil? ¿Por mí? Sí. Tuvo miedo de que te arrastraran. Y por protegerte, se volvió un objetivo. Luciana bajó la mirada. Una mezcla brutal de amor y culpa cayó sobre ella. ¿Valeria sabía?, preguntó con voz quebrada. El hombre soltó una risa amarga. Valeria sabía demasiado. Se involucró porque creyó que podía negociar tu seguridad. Pero la verdad, solo empeoró todo. Fue ella quien los llevó hasta Mateo aquella noche. Luciana sintió que el suelo se rompía dentro de ella. ¿Ella lo entregó? El hombre asintió. Creyó que así lo sacarían del problema. Pero no funciona así con esta gente. Mateo desapareció. Y ella decidió mantenerte a oscuras, para no cargar con tu odio. Luciana cerró los ojos. El dolor era una ola caliente, inmensa, desgarradora. Claro, Valeria había jugado a ser salvadora. Pero terminó siendo verdugo. El auto tomó una carretera vieja. La ciudad quedó atrás, llena de luces lejanas. Luciana se apoyó en la ventana. La ansiedad no la dejaba respirar. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde podrás verlo, dijo el hombre. Luciana sintió un rayo de esperanza encenderse. Pequeño, frágil, pero real. ¿Lo tienen ustedes? Lo estamos protegiendo, respondió él, aunque su tono sugería que esa protección no había sido suficiente. ¿Por qué me ayudaron ahora?, preguntó Luciana. El hombre tardó en responder. Porque él pidió que no te hicieran daño. Porque dijo que su vida no valía nada si algo te pasaba. Luciana se llevó una mano a la boca. Un sollozo escapó sin permiso. Él todavía piensa en mí. El hombre volteó hacia ella. Nunca dejó de hacerlo. Las lágrimas salieron sin contención. 3 años de abandono, confusión, vacío, todo cobraba sentido. Dolía, pero era la verdad. De pronto, el auto disminuyó la velocidad. Se internaban en un camino de terracería, flanqueado por árboles altos y oscuros. Solo la luna iluminaba la ruta. El estómago de Luciana se hizo nudo. ¿Dónde estamos? Cerca, respondió el conductor. Luciana sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba a punto de ver a Mateo. Después de 3 años. Después de dolor, engaños y pérdida. Pero también estaba a punto de entrar en un mundo muy distinto al que había conocido. Uno donde el amor no era suficiente. Uno donde las decisiones de Mateo habían dejado cicatrices reales. El hombre a su lado la miró y dijo, sin suavidad: cuando lo veas, no te asustes. Luciana tragó saliva. ¿Por qué me asustaría? El hombre apartó la mirada, como si la respuesta misma doliera. Porque Mateo no es el mismo. Porque lo que vivió, lo cambió todo. Y porque, aunque sigue vivo, no está seguro de que merezca ser salvado. Luciana sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Pero su voz, firme, rota, valiente, salió clara. Lo quiero. Y no voy a dejarlo atrás. El auto se detuvo. El motor se apagó. Solo el silencio del bosque los envolvió. El hombre señaló una cabaña oculta entre los árboles. Ahí está. Luciana abrió la puerta. Su corazón latía con fuerza salvaje. Era el momento. Iba a enfrentar la verdad. Iba a ver a Mateo. Aunque la oscuridad le costara el alma. Luciana bajó del auto y sintió que el aire frío del bosque le cortaba la piel.
La luna apenas iluminaba la cabaña, como si incluso la noche tuviera miedo de acercarse demasiado. Su respiración era un temblor, sus manos sudaban, su corazón golpeaba como si buscara escapar de su pecho. 3 años esperando este momento. 3 años preguntándose por qué. 3 años imaginando todas las versiones posibles del reencuentro. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de vivir. El hombre que la acompañó caminó delante, abriendo paso entre la maleza. No hables fuerte, le advirtió. Está débil. Luciana tragó saliva. Cada palabra le perforaba más profundo. Débil. Esa palabra no encajaba con el Mateo que recordaba, fuerte, terco, impulsivo, lleno de vida. El Mateo que la abrazaba tan fuerte que creía que podía romperla. El Mateo que le escribía canciones con flores secas. El Mateo que prometió quedarse. El hombre se detuvo frente a una puerta de madera vieja, marcada por golpes y humedad. Tocó 2 veces. No hubo respuesta. Empujó la puerta. Un olor a encierro y medicamentos salió de inmediato. Luciana sintió un mareo. Entró lentamente. La cabaña era pequeña, apenas iluminada por una lámpara tenue. Había una mesa con latas vacías, mantas en el piso, cuadernos arrugados y, en una esquina, Luciana lo vio. O más bien, vio una sombra encorvada sobre una cama improvisada. Un cuerpo delgado, demasiado delgado. Hombros caídos. Cabello más largo, desordenado. Manos temblorosas. Mateo. Luciana sintió que las piernas le fallaban. Era él. Era él, pero roto. ¿Mateo? Susurró, con una voz que no sabía que tenía. El nombre pareció atravesar el silencio como un rayo. La figura en la cama se tensó. Lentamente, muy lentamente, Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, esos ojos que alguna vez la miraron como si fuera su mundo entero, estaban hundidos, rodeados de ojeras violentas. Pero al verla, algo dentro de ellos despertó. ¿Luciana? Preguntó con incredulidad, como si dudara de la realidad. Luciana llevó ambas manos a su boca. Las lágrimas le cayeron sin permiso. Dio un paso. Otro. Mateo intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Se desplomó hacia adelante con un quejido seco. Mateo, gritó Luciana corriendo hacia él. Lo tomó entre sus brazos. Sintió su piel fría, su respiración débil, su cuerpo tembloroso. ¿Qué te hicieron?, preguntó entre sollozos, acariciando su rostro con un cuidado feroz. Mateo no podía responder de inmediato. Tragó saliva, buscando fuerzas. Su mano subió torpemente y tocó la mejilla de Luciana, como si necesitara confirmar que era real. Pensé que nunca te volvería a ver, murmuró, con la voz rota. Luciana cerró los ojos, pegando su frente a la de él. Nunca dejé de esperarte, susurró. Mateo respiró tembloroso. Luciana sintió su corazón acelerado, desesperado, como si por fin hubiera despertado después de años dormido. Perdóname, dijo él, ahogándose. Perdóname por haberte dejado, por no decirte la verdad, por todo. Luciana negó con fuerza. La culpa no es tuya, Mateo. Tú fuiste víctima. Te obligaron. Te traicionaron. Mateo apretó los ojos. Una lágrima cayó. No entiendes, susurró. Yo acepté trabajar para ellos. Yo me metí solo. Yo arruiné todo. Luciana tomó su rostro entre sus manos. Lo hiciste por necesidad, por miedo, por sobrevivir. Todos cometemos errores. Pero tú no merecías esto. Mateo abrió los ojos despacio. Se quedó mirándola, con una mezcla de amor, culpa y devastación. Valeria, murmuró. El nombre cayó como una bomba entre ellos. Luciana sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Ya lo sé, respondió con un hilo de voz. Sé lo que hizo. Mateo apretó su mano. No la odies, dijo con esfuerzo. Ella creyó que estaba ayudando. Se equivocó, pero tenía miedo por ti. Luciana apartó la mirada,
con los ojos llenos de rabia y dolor. ¿Miedo por mí? ¿O miedo de perderte? Mateo suspiró, y su cuerpo se estremeció, como si le doliera incluso recordar. Luciana, ella siempre estuvo obsesionada conmigo. Yo nunca la animé. Pero cuando supo que yo quería salir del grupo, pensó que entregándome me perdonaban la deuda. Yo solo quería estar contigo. Luciana sintió el estómago retorcerse. 3 años de preguntas tenían respuestas ahora. Respuestas que dolían más que el silencio. Mateo tomó aire. Luciana lo abrazó fuerte para que no cayera hacia adelante. Hay algo más, dijo él. Algo que no te dije en la carta, porque tenía miedo de que te alejaras. Luciana sintió su corazón detenerse por un instante. ¿Qué cosa? Mateo la miró, con una expresión llena de temor y necesidad. Lo que me hicieron, no va a desaparecer. Me dejaron algo que me está matando despacio. No sé cuánto tiempo tengo, Luciana. El mundo de Luciana se derrumbó. Sintió la sangre desaparecer de su rostro. No, susurró. No me digas eso, Mateo. Vamos a sacarte de aquí, vamos a conseguir ayuda, vamos a... No, la interrumpió él, con una suavidad dolorosa. Ellos no dejan cabos sueltos. Si intentas sacarme, te van a buscar a ti. Y yo no voy a permitir que te toquen. Prefiero morir aquí, antes de que te hagan daño. Luciana sintió el corazón romperse en 1000 partes que le sangraban dentro del pecho. No digas eso, rogó ella. No después de todo lo que tuve que cruzar para llegar a ti. Mateo apoyó su frente contra la suya. Sus manos temblorosas sujetaron las de ella. No sé cuánto tiempo tengo, repitió con voz quebrada. Pero si este es nuestro último momento juntos, entonces quiero que sea contigo. Luciana lloraba, pero una determinación feroz comenzó a encenderse dentro de ella. No va a ser el último, dijo. No pienso rendirme. No después de todo lo que vivimos. Voy a luchar. Voy a sacarte de aquí. Aunque me cueste lo que me cueste. Mateo la miró con los ojos llenos de amor. Un amor que había resistido desapariciones, traiciones, sangre y oscuridad. Luciana, tú siempre fuiste mi luz. Ella lo abrazó con fuerza. Como si en ese abrazo pudiera reconstruirlo. Como si pudiera romper las cadenas del pasado. Como si pudiera arrancarlo del destino que lo perseguía. Pero afuera, en la oscuridad del bosque, se escuchó una rama quebrarse. Un paso. Luego otro. Luciana levantó la mirada. No estaban solos. Y lo que venía a continuación, podía arrancarles la única oportunidad que aún tenían de sobrevivir. El crujido de la rama afuera congeló el abrazo. Luciana giró la cabeza con el corazón desbocado. Mateo intentó incorporarse, pero su cuerpo débil no le respondió. Un quejido de dolor escapó de su garganta. No, susurró él. No pueden haber llegado tan rápido. Luciana lo tomó de los hombros con cuidado. ¿Quiénes son? ¿Los mismos que te? Pero Mateo no alcanzó a responder. Otro ruido vibró entre los árboles, más cerca, más pesado. Luciana se levantó de golpe, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, sus sentidos afilados por el temor. El hombre que la había traído, y que esperaba fuera, entró de súbito a la cabaña, cerrando la puerta con fuerza. Nos siguieron, dijo sin rodeos. No logramos despistarlos. Luciana sintió la sangre drenarse de su rostro. ¿Cuántos son? Lo suficientes para matarnos a todos, respondió él, sin ocultar la gravedad. Tenemos 2 minutos, máximo. Mateo intentó ponerse de pie nuevamente, como empujado por una desesperación antigua. Tienen que irse, ahora, dijo con voz temblorosa. Si los encuentran conmigo, los van a usar para obligarme a regresar. Luciana negó en seco. No pienso dejarte. No después de todo esto. El hombre la tomó del brazo, no con violencia, sino con urgencia. Él tiene razón. Tú eres su punto débil. Si te atrapan, Mateo no va a sobrevivir. Luciana se soltó con un movimiento brusco. No soy un punto débil.
Soy su única razón para vivir. Mateo cerró los ojos, como si esas palabras lo desgarraran. Luciana, por favor. Pero un golpe fuerte en la ventana hizo que los tres se volvieran al mismo tiempo. Un vidrio tembló. Luego otro. Estaban rodeados. No hay forma de negociar, dijo el hombre. Ellos vienen por él. Luciana sintió el pecho oprimirse. No había escapatoria. No había escondite. No había milagro. Pero sí había una decisión. Una que podía cambiarlo todo. Sus ojos se clavaron en Mateo. En su figura rota, su respiración frágil, su mirada llena de amor y miedo. Y en ese instante, entendió algo que nunca había querido aceptar. Mateo iba a morir. Hoy, mañana, pero iba a morir. Su cuerpo no estaba soportando más. La enfermedad, el encierro, las torturas, habían hecho estragos. Y aún así, él solo pensaba en protegerla. Luciana sintió que algo dentro de ella se encendía. Algo feroz. Algo que venía de las entrañas del dolor y del amor más puro. Respiró hondo y dijo: voy a sacarte de aquí, aunque tenga que entregarme yo. El hombre la miró como si estuviera loca. ¿Qué estás diciendo? Mateo abrió los ojos de par en par. No. Luciana, no. Ellos no respetan tratos, te van a destruir. Luciana apretó la mandíbula. No puedo quedarme viendo cómo te quitan la vida. No otra vez. No después de 3 años buscándote incluso sin saberlo. El ruido afuera se intensificó. Sombras se movían entre los árboles. Los pasos eran cada vez más cercanos. Escúchame bien, dijo el hombre. Si te entregas, no habrá forma de recuperarte. No tendrás oportunidad de escapar. Es suicidio. Luciana se giró a él con una mirada encendida. ¿Y qué opción tengo? ¿Ver cómo matan al hombre que amo frente a mí? El silencio fue brutal. Ni él supo qué responder. Mateo se arrastró un poco, usando las manos para incorporarse. Su voz era un hilo irreconocible. Luciana, mi amor, no lo hagas. No quiero que mueras por mí. Ella se arrodilló frente a él, tomando su rostro con ambas manos, como si quisiera memorizar cada línea, cada marca, cada sombra. No se trata de morir por ti, dijo ella, con firmeza. Se trata de no dejarte morir solo. Mateo rompió. Se quebró. Lloró en silencio, aferrándose a sus manos como si fueran lo único que lo mantenía en este mundo. Te amo, susurró él, sin aire. Te amo más de lo que puedo soportar. Luciana apoyó su frente sobre la de él. Y yo a ti. El hombre al fin habló, con una decisión amarga en la voz. Hay otra opción. Los dos lo miraron de inmediato. ¿Cuál? Preguntó Luciana, con desesperación latente. Él tragó saliva. Mateo tiene algo que ellos quieren. Algo que no han podido recuperar. Si lo entregamos. Si entregamos eso, ellos podrían dejarlos ir. Mateo negó con violencia, toda la que su cuerpo débil le permitía. No, no puedo entregar eso. Luciana estaría en más peligro. Ella lo miró. ¿Qué es? Preguntó con voz firme. Mateo apretó los dientes, como si solo mencionarlo doliera. Un cuaderno. Luciana frunció el ceño. ¿Un cuaderno? Mateo bajó la mirada, avergonzado. El cuaderno donde escribí todos los nombres, los detalles, las operaciones que presencié mientras trabajaba para ellos. Es mi única garantía, mi única defensa. El hombre asintió. Por eso aún no lo mataron. Quieren ese cuaderno. Luciana sintió el nudo más áspero formarse en su garganta. ¿Dónde está? Mateo la miró fijamente, con una mezcla de amor y dolor insoportable. Lo escondí, en un lugar donde ellos jamás buscarían. En un lugar donde nadie podría tocarlo. Ni siquiera tú. Luciana entendió. Era su última carta. Su última esperanza de libertad. Ella levantó la cabeza. El ruido afuera era ya imposible de ignorar. El tiempo se agotaba. Dime dónde está. Lo buscaré. Lo traeré.
y te sacaré de aquí. Mateo negó. No. Si lo tienes tú, te matarán. Si no lo tengo, te matan a ti, respondió ella con lágrimas de rabia. Dímelo. El hombre miró la puerta, luego a la pareja. El sudor le corría por la frente. Díganme ya qué hacemos. La puerta vibró. Una voz afuera gritó. Si no salen ahora, entramos. Luciana tomó aire. Profundo. Feroz. Final. Mateo. Dime dónde está el cuaderno. Confía en mí. Mateo tembló, pero la vio a los ojos. La vio como siempre la vio. Su amor, su fuerza, su destino. Finalmente, con un hilo de voz, rompió el silencio. Y dijo, está. Un disparo sonó afuera. La madera se astilló. La sombra de un hombre armado apareció en la ventana. Luciana gritó. Mateo palideció. El hombre a su lado sacó su arma. El caos estalló. Y la palabra quedó suspendida. Incompleta. Crucial. Silenciada por el infierno que acababa de desatarse. El disparo reventó la ventana como si fuera un grito. Luciana apenas alcanzó a cubrirse cuando las astillas volaron por toda la cabaña. El hombre que la había traído la empujó hacia abajo. Al suelo. Rugió. Otro disparo atravesó la madera de la puerta. Luego otro. Y otro. Los tienen rodeados. Gritó alguien afuera. Mateo trató de moverse, pero el dolor lo dobló en dos. Luciana lo sostuvo con desesperación. No te levantes. No te muevas, por favor. Tengo que sacar, empezó a decir Mateo. No. Vas a matarte. Los hombres armados afuera avanzaban sin pausa, sus pasos pesados hundiéndose en la tierra. Se escuchaba el seguro de las armas, el crujido de las ramas, el susurro de órdenes entre dientes. El hombre que estaba con ellos, el único aliado, miró a Mateo con furia contenida. Dime dónde está el cuaderno. Es nuestra última salida. Mateo negó, con los labios llenos de sangre. Si lo tienen, la matarán. Luciana apretó la mandíbula. Había fuego en su mirada. Fuego real, feroz, decidido. Yo decido que arriesgo, dijo ella. Dime dónde está. Mateo la miró como si le estuviera arrancando el alma. Tragó aire con dificultad. Y justo cuando iba a hablar. ¡Bum! La puerta se dio de golpe, volando hacia adentro. 3 hombres entraron armados. Luciana sintió que el tiempo se detenía. El primero en reaccionar fue su aliado. Disparó 2 veces, sin dudar. Uno de los invasores cayó. Los otros 2 abrieron fuego. Luciana gritó. Mateo intentó cubrirla con su cuerpo, pero apenas podía sostenerse. Uno de los disparos rozó el brazo del aliado. Otro estalló contra una pared. La cabaña era un infierno. El humo, la madera astillada, los gritos, el olor a pólvora. Luciana sintió el corazón martillar tan fuerte que pensó que le estallaría. El aliado empujó una mesa para cubrirlos. Salgan por la ventana trasera. Ahora. Yo los cubro. Mateo negó débilmente. No. No puedo, correr. Luciana lo sostuvo del rostro, con lágrimas que ya no podía contener. Te cargo, te arrastro, te llevo como sea, pero no te voy a dejar aquí. 2 disparos más sacudieron la pared. El aliado gritó, van a entrar más. Luciana, sácalo ya. Luciana tomó a Mateo como pudo, pasándolo por encima de su hombro. El peso la vencía, pero una fuerza que no sabía que tenía salió desde el fondo de su corazón. Aguanta, por favor, susurró con voz rota. Aguanta, mi amor. Mateo se aferró a ella con los dedos temblorosos. Luciana, no quiero que mueras por mí. Entonces vive, respondió ella. Eso es todo lo que te pido. Vive. El aliado gritó. Corran. Los 3 hombres armados que quedaban afuera rompieron otra parte de la pared con un golpe. Luciana abrió la ventana trasera con una patada desesperada. El cristal se rompió, dejándole un corte en el antebrazo, pero no le importó. ¡Vamos!, exclamó.
Con Mateo colgando de su hombro, saltó hacia el bosque frío. El aire la cortó como navaja. El suelo húmedo la recibió de bruces. Detrás, el sonido de los disparos continuaba. «Luciana», gritó el aliado desde dentro. «Corre, no te detengas». Pero una detonación más fuerte, brutal, estremeció toda la cabaña. Una explosión pequeña, seca. Luciana se giró de golpe. No. El aliado cayó de rodillas. Un disparo directo al pecho. Luciana sintió que le arrancaban el aliento. Mateo, sobre su hombro, murmuró con horror. «No, no». El hombre la miró con los ojos entrecerrados, la sangre deslizándose por su camisa. Aún así, sonrió. Una sonrisa triste, pero protectora. «Llévatelo. Prométeme que no lo dejas morir aquí». Luciana sollozó. «Lo prometo». El hombre asintió, y cayó hacia adelante sin vida. Luciana apretó los dientes. Su garganta ardía. Su cuerpo temblaba. Pero no había tiempo para llorar. Las voces de los enemigos se acercaban. Se fueron por atrás. No pueden estar lejos. Encuéntrenlos. Luciana se levantó como pudo, arrastrando a Mateo hacia los árboles más profundos. Sus piernas temblaban. El peso de Mateo la desgarraba. Pero algo dentro de ella, su amor, su rabia, su valentía recién nacida, la empujaba a seguir. «No me sueltes», susurró Mateo, apenas consciente. «Nunca», respondió ella. «No mientras yo respire». Corrían. Tropezaban. Se perdían entre sombras. Hasta que, finalmente, Luciana vio algo entre los árboles. Un pequeño cobertizo viejo. Casi invisible. Un escondite. Se lanzó hacia ahí con lo que le quedaba de fuerza. Abrió la puerta y entró. La cerró con el pie. Colocó a Mateo en el suelo con cuidado. El pecho de él subía y bajaba con dificultad. Su piel estaba helada. Su vida pendía de un hilo fino. «Luciana», murmuró. «Ellos no van a parar». Luciana tomó su rostro con ambas manos. «Yo tampoco», dijo con una determinación que quemaba. «No voy a perderte otra vez». Mateo la miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Y entonces, sacó algo de su bolsillo. Una llave pequeña, oxidada, antigua. La colocó en la mano de Luciana. Esta es la única pista que puedo darte. Para llegar al cuaderno». Luciana la miró, temblando. «¿Qué abre esta llave?». Mateo respondió, con los labios manchados de sangre. «Un lugar que solo tú conoces. Un lugar donde yo sabía que nunca buscarían». Luciana sintió el corazón dar un salto. Porque entendió. Porque solo existía un lugar al que Mateo se refería. Un lugar sagrado para ellos dos. Pero antes de que pudiera nombrarlo, los pasos afuera se detuvieron justo frente al cobertizo. Alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos. Fríos. Decisivos. «Sabemos que están ahí», dijo una voz profunda. Luciana tomó aire. Y supo que el final estaba por alcanzarlos. El silencio después de los 3 golpes fue peor que los disparos. Luciana sintió como la piel se le erizaba. Los pasos afuera eran lentos, metódicos, como si supieran que ya no había escapatoria. Mateo respiraba apenas. Cada inhalación era un temblor agónico. «Luciana», susurró él, con la voz casi apagada. «Prométeme, prométeme que vivirás». Ella negó, con lágrimas corriendo sin control. «No, no voy a dejarte aquí. No voy a enterrarte en un bosque como si tu vida no valiera nada». Mateo tomó su mano con la poca fuerza que tenía. «Tu vida vale más que la mía. Yo ya pagué lo que debía. Tú no tienes por qué morir conmigo». Luciana apretó sus dedos. «Y tú no tienes por qué morir solo». Otro golpe en la puerta. Más fuerte. Más desesperante. «Abraham», ordenó la voz afuera. «No queremos matarlos si no tenemos que hacerlo». Luciana soltó una risa amarga entre lágrimas. «Siempre quieren matarnos.
Mateo la miró con una mezcla de amor y resignación. Sus ojos brillaban como cuando era joven, pero ahora también reflejaban un final inevitable. Escúchame, dijo él. El cuaderno está donde nos besamos por primera vez. El árbol grande. En la colina del parque donde te llevé cuando te dije que eras mi futuro. Luciana sintió que el corazón se le quebraba. Ese lugar. Ese árbol. Ese recuerdo. Mateo lo había elegido porque era un sitio solo de ellos. Un sitio que llevaba su historia escrita en silencio. Un golpe más retumbó en la puerta. Las bisagras se dieron 1 milímetro. No quedaba tiempo. Luciana, continuó él, con los labios temblorosos. Ve por él. Si entregas ese cuaderno, tendrás una oportunidad de escapar. Ellos lo quieren todo, pero no saben que tú eres lo único que no podrán controlar. Luciana lo abrazó con fuerza, su rostro contra su cuello, su llanto ahogándose en él. No me pidas que te deje. Mateo la sostuvo con fuerza sorprendente para alguien tan frágil. La sostuvo como si ese abrazo fuera el último pedazo de vida que le quedaba. No te estoy pidiendo que me dejes. Te estoy pidiendo que vivas. Como yo ya no puedo. La puerta crujió. Una bota atravesó un hueco. Luciana se separó lentamente, como si sus cuerpos se resistieran a decir adiós. Entonces Mateo tomó su rostro entre las manos, y con un hilo de voz dijo: Te amé en cada minuto de mi vida. No dejes que esto sea el final para ti. Ella lo besó. Un beso lleno de despedida, de duelo, de 1000 promesas rotas y 1000 más que no tendrían tiempo de cumplirse. Un beso que sabía a memoria y destino. Cuando se separaron, Mateo levantó la vista hacia la puerta. Dame la llave, susurró él. Luciana dudó. ¿Para qué? Para que ellos piensen que tú no la tienes. Para que te persigan menos. Para que puedas correr. El hueco de la puerta creció. Una mano armada entró por la rendija. Luciana se paralizó. Pero Mateo no. Extendió la mano. Pidió la llave con la mirada. Luciana, temblando, se la puso en la palma. Mateo la cerró con sus dedos temblorosos. La sostuvo con fuerza contra su pecho. Corre. No voltes. Por favor, solo corre. Luciana negó con un sollozo desgarrador. Mateo, no te dejo aquí. No puedo. No quiero. Mateo la miró con una luz que no había tenido en mucho tiempo. Luciana, tú eres la única razón por la que aguanté tanto. Déjame protegerte, aunque sea por última vez. La puerta explotó hacia adentro. Los hombres entraron, gritando órdenes. Luciana reaccionó instintivamente. Se lanzó hacia la pequeña ventana trasera, abrió el seguro y salió entre los árboles. Un disparo resonó atrás de ella. Luego otro. Y otro. ¡Deténganla!, gritaron. Pero ella corrió como si el bosque fuera aire. Como si la vida dependiera de ese momento. Porque dependía. Los disparos siguieron. Las voces también. Luciana no miró atrás. El aire frío cortaba su rostro, las ramas la arañaban, el suelo irregular la hacía tropezar, pero no se detuvo. Corrió. Corrió hasta que los pulmones le ardieron. Hasta que las piernas se le doblaron. Y entonces, cuando por fin estuvo lejos, cayó de rodillas en la tierra mojada. Quería gritar. Quería volver. Quería morir con él. Pero la voz de Mateo resonó en su cabeza. Te estoy pidiendo que vivas. Luciana llevó las manos al rostro. Lloró hasta quedarse sin aliento. Luego se obligó a ponerse de pie. Tenía un destino. Tenía un cuaderno que encontrar. Tenía un sacrificio que honrar. El amanecer la encontró caminando hacia la colina del parque. El árbol seguía ahí, enorme, con las raíces profundas y la sombra intacta. El sitio donde Mateo la había amado sin esconder nada. Luciana buscó entre las raíces. Escarbó con las manos. Movió piedras. Y entonces lo vio. Una caja metálica, oxidada por el tiempo. Temblando, la abrió. Dentro estaba el cuaderno. El cuaderno que valía su vida y la de Mateo.
el cuaderno que él había protegido con su último aliento. Luciana lo tomó contra su pecho. Cerró los ojos. Te prometo, susurró. No dejaré que tu muerte sea en vano. Meses después, Luciana desapareció. Como Mateo. Como tantos otros que intentaron escapar de esa oscuridad. Algunos dicen que logró entregar el cuaderno a quienes podían protegerla. Otros dicen que se escondió en otro país. Otros juran que la vieron dejando flores secas bajo aquel árbol. Pero todos coinciden en algo. Ella sobrevivió. Porque Mateo así lo quiso. Porque su amor no terminó con su muerte. Porque él sacrificó todo para darle la oportunidad de empezar de nuevo. Y aunque la historia quedó marcada por sombras, la carta que lo inició todo sigue recordando una verdad inquebrantable. A veces, el amor llega tarde, pero nunca deja de cambiarlo todo.